Hemos estado escuchando una serie de afirmaciones, algunas de ellas planteamientos a la judicatura, que sé que se examinarán en su momento, y otras que han ido reclamando los espacios de cada uno de los sectores. Y de nuevo, sabemos que la cobertura de los medios puede favorecer o perjudicar a un individuo en su contenido, por su tratamiento. Sin embargo, se acaba de mencionar por Albi, mencionaste en cierta medida la manipulación que puede darse de miembros del proceso para influir en lo que los medios cubren. Y esa es una dimensión que no estaba en la agenda, ¿no? Es la influencia del otro lado para que entonces los medios intervengan. Y sería interesante explorar un poco más en ambos medios, tanto en las noticias televisivas como en la prensa escrita, cómo ese proceso se lleva a cabo, porque es algo que no es común. Es una realidad que la defensa y la fiscalía siempre tratan de hablar con los periodistas de una manera off the record, para background, de influenciar de alguna manera, compartir esa información. Nosotros como regla tenemos que saber que los periodistas nuestros no pueden caer en ese juego. Nosotros tenemos que ser independientes de criterio, no podemos participar en ese tipo de dinámica y lo importante que le digo a los periodistas del Nuevo Día de Primera Hora es que se centren en el proceso, que sigan el caso y que no entren en especulaciones ni en la filtración de información y no aceptar ese tipo de información. Quique. Es una práctica bastante frecuente que muchas veces los casos se discuten en los medios, tanto por parte de Fiscalía como por parte de los abogados de defensa. ¿Quién está tratando de manipular a quién? Pues eso se lo dejamos a los televidentes, pero es una realidad de que se hace frecuentemente. Últimamente estamos teniendo casos de jueces que están prohibiendo ese tipo de prácticas bajo amenaza de mordaza, es que le llaman a lo que los jueces imponen en una orden de mordaza, ¿no? Para que las partes no discutan públicamente. Nosotros pues somos bien estrictos en el sentido de que debe haber un balance entre las dos partes, ¿verdad? No permitimos que haya necesariamente una versión de lo que se esté discutiendo. Se ha hecho referencia a la educación continuada por Albi y también por Quique. Sería interesante en términos de los jueces, el juez tiene que evitar al tomar decisiones recibir la influencia de ese juicio público que hacen los medios. ¿Cómo se forman, cómo se capacitan, cómo se mantienen al día los jueces? ¿Cómo se trabaja esa dimensión para que no se dé el factor de que el juicio público impacte al juez? Bueno, más allá de las medidas que mencionó el licenciado Monserrate, y esta tendencia de la que hablamos de que se dirige hacia los protagonistas, abogados, fiscales, testigos, etcétera, yo creo que en última instancia va a descansar en la conciencia del juzgador. La jurisprudencia nuestra hace una diferencia y presupone que el juez de derecho, o sea, el juez ante el cual se juzga una causa, no ante un jurado, por su entrenamiento, por su preparación, presuntivamente, está mejor preparado, va a calibrar mejor la evidencia y podrá extraer en ese proceso final, donde uno solo se queda con su conciencia, cualquier estímulo, cualquier dato que sea ajeno a lo que se ha desfilado en la prueba. Pero, digo, nadie puede garantizar que siempre sea así. La justicia no es perfecta y todo teórico y todo abogado, todo juez sabe de que siempre hablamos de la mayor aproximación a la justicia. Sin embargo, una cosa es clara. El mandato que tiene la conciencia de ese juez cuando está expuesto a esta evidencia de la cual él la va a ver en la televisión, no seamos ingenuos, el juez no va a apagar ni la mujer del juez va a permitir que le apaguen las noticias.
sea, los O el jueces, esposo de la jueza. el esposo, o el esposo, la esposa. Digo, se ha dicho, se ha llegado al extremo de que hay una frase cuando se habla del conocimiento judicial, que supuestamente tiene unas características, se dice que los jueces no están ajenos a lo que sucede. Y es que no podría ser, porque entonces serían jueces ¿de dónde? No pueden ser jueces de Disney World ni nada de eso. O sea, vivimos en un país con unos problemas muy serios. Por lo tanto, personalmente creo, por experiencia traté de hacerlo, no sé si siempre lo logré, que el juez se desprenda, se pueda desprender de toda esa prueba y se puede, yo creo, y yo conozco jueces, incluso con los cuales en el Tribunal Supremo, y actualmente discrepé, pero me doy cuenta de que representan precisamente esa conciencia. Y es lo único que tiene. Así que no hay forma empírica, no hay forma objetiva. Las computadoras, los datos que utilizamos, los internet, no tienen corazón, lo que tienen son datos. Es imposible y lo que se necesita es que ese juez, con la mayor vehemencia, se desprenda de esas fuentes ajenas. Claro, puede tomar muchas medidas. Cuando se trata del jurado, hay muchas medidas, incluso secuestrarlo. Pero la mayoría de los tratadistas y estudiosos reconocen que el ser humano es una esponja y que una vez recibe una información sobre la cual a lo mejor de la forma en que él se crió y toda la cultura emocional y psicológica que tiene, no se puede desprender. Lo más importante es que haya el mayor estado de conciencia para que esa justicia, el juez o la jueza, la descargue de la manera más ecuánime e imparcial posible. Es lo único que puedo decir. Muy bien. En términos del concepto del juicio justo e imparcial, se ha traído en varias ocasiones, y ese juicio justo e imparcial se ha indicado que puede estar afectado por la cobertura noticiosa. ¿Qué medidas señalaba usted? Una serie de medidas. Sin embargo, uno de los ponentes señaló que el secuestro del jurado era una situación que dificultaba el buen funcionamiento. ¿Cómo se pesan esos factores desde el punto de vista de un abogado que atiende los casos? Bueno, es una medida extrema. Desde el punto de vista de los administradores de los tribunales, es costosa. Y hay que mandar al jurado a los hoteles y comida y alguaciles especiales. Pero desde el punto de vista del abogado de defensa, y como somos abogados, no de defensa ni fiscales, sino abogados, ese es el título. La otra parte, para decir, el jurado secuestrado está incómodo. Si el caso se extiende, el jurado se incomoda proporcionalmente a la extensión del caso. El último que presenta prueba es la defensa. El fiscal presenta su caso primero. Y es si uno es el que lo solicita, es porque realmente la situación está grave en términos de la publicidad, de la prensa. Y lo que no sale de publicidad, los pasillos, estos individuos que se llaman reporteros, que yo no sé cuántos de esos Albi le dará trabajo allí, que es que andan con una grabadora y se creen que son reporteros. Y están allí, o sea, ese tipo de ambiente que se crea y corriendo hacia el estacionamiento, donde pues, a veces hay que solicitar al juez que secuestre el jurado. Y bueno, esperando uno en que se aparte de esa publicidad, que siga las instrucciones que da el juez. Porque ni el alguacil se puede comunicar con ellos cuando están secuestrados. Pero es bien difícil, es incómodo, es una medida muy extrema. Pero hay que hacerlo a veces. Muy bien. En términos en la comunidad, cuando uno escucha las voces de la ciudadanía y de la misma universidad, la conversación de los estudiantes, el factor económico del hecho de que los periódicos, los canales de televisión son empresas, son corporaciones, tienen que generar un sobrante, tienen que generar un beneficio. Y el posicionamiento que se le da a las noticias, por ejemplo, en qué página se ubica un evento, en qué momento se introduce el tema en el noticiario, al principio, al final, cerca de qué. Esas decisiones, cómo se toman en el medio televisivo y cómo se toman a nivel de la prensa para que el público también entienda un poco más cómo esto funciona.
Sobre el contenido de los noticieros, nosotros hacemos, se hacen estudios, se entrevista gente, ¿no? Estudio de mercado, donde recogemos la data sobre qué es lo que la gente quiere ver en los noticiarios de televisión, a base de las preocupaciones que tienen, etcétera. Entonces se establecen unas guías de qué es lo que nosotros vamos a cubrir. No hay una fórmula. No se puede escribir una fórmula de cómo se monta un noticiario de televisión. Muchas veces eso lo dicta la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Algunos dirían el feeling de lo que es noticia o no es noticia. Se estructura un formato, un orden en cómo van las diferentes secciones con el contenido particular en función de esa encuesta, de los resultados de esa encuesta que se hizo, secciones de medicina, secciones de interés humano, etcétera, etcétera. Obviamente hay unos principios de periodismo básico que uno tiene que seguir, ¿verdad? Pero en los noticiarios de televisión se montan como se monta cualquier programa de entretenimiento del canal. Con esto me refiero a que hay elementos visuales que se añaden para enriquecer la producción, la música, la iluminación, las gráficas. O sea, hay todo un montaje para que ese producto de información sea atractivo para el televidente, tenga muchos ratings, y si hay muchos ratings, el programa se vende mejor en las agencias de publicidad, hay más facturación, el canal genera más dinero y eso nos permite contratar más gente, etcétera. En el caso de la prensa escrita, y esto también para la prensa electrónica, el activo más importante que yo valoro es la credibilidad del medio. Si el medio es creíble, además de que sea, en el caso del Nuevo Día, en primera hora, productos que sean variados, atractivos, serios, pero en el caso del Nuevo Día, tiene que ser creíble. Ese es su activo principal, su credibilidad. Si la noticia, dicen que la noticia negativa vende, no vende. La noticia positiva vende, no vende. Lo que vende es un producto bien hecho, creíble, con altos estándares de calidad. Y en el caso de casos judiciales, no, que tengan alto interés público, tiene que estarse debatiendo eso mismo, un interés público que afecte a todos. Derecho a la intimidad, seguridad pública, derecho adquirido, ese tipo, ¿no?, de situación. Así que lo que a mí más me importa es que esa noticia tenga un valor, alto valor público, de interés público, que esté bien hecha y que sea parte de la credibilidad, que apoye la credibilidad del producto, de este caso el Nuevo Día. Sí, abundando un poquito sobre lo que Albi dice, en el caso nuestro también es así. Nosotros vamos a la calle y preguntamos, se le pregunta a la gente en estos estudios que hacemos sobre la credibilidad de la gente que nosotros tenemos en pantalla. Por eso que ustedes pueden ver que de vez en cuando hay cambios de los anclas, ¿verdad? Afortunadamente en el caso nuestro, pues el personal que tenemos ha sido bastante estable en los noticiarios porque gozan de muy buena credibilidad. Hay otro detalle y es que definir lo que es noticia, ¿verdad? Pues eso es bien difícil. Nosotros siempre procuramos en el noticiario que la gente se identifique con el producto que estamos transmitiendo, que aprendan algo, que les sirva de utilidad para su diario vivir. Esa es la meta grande nuestra en el noticiario, de que las informaciones que nosotros estamos ofreciendo les sirvan a la gente de alguna manera para el diario vivir en Puerto Rico. Muy bien. Licenciado, usted hizo una observación comparando el sistema de divulgación de los federales versus los locales. ¿Podría abundar un poquito más en ese tema y qué beneficios y qué limitaciones le ve a cada uno de ellos y cuál entiende que es? El artículo del juez Fusté ha recibido crítica valiosa que tal vez nuestros propios jueces no han podido ser ellos los que hacen las contestaciones, pero la clase togada se ha levantado y ha levantado a nuestros foros. Muchas de esas alegaciones son completamente injustas e injustificadas. Creo que
el sistema de justicia en Puerto Rico. Tenemos juicio por jurado, tenemos juicio por tribunal de derecho, es el acusado el que hace la selección, una vez empieza el juicio no lo puede cambiar, tenemos un sistema de fiscales competentísimos, lo que sí que hay unas grandes diferencias. Hay unas leyes draconianas en el sistema federal que son horribles. El propio sistema de jurado, la selección del jurado, es un jurado como llaman Blue Ribbon. Ahí en ese jurado usted no encuentra a un chofer de taxi, a un basurero, a un trabajador en los muelles, porque tiene que saber inglés. Ya ahí usted hace un corte de una ciudadanía que aparece como jurado, pero no es jurado of your equals, ¿entiende? Hay muchas otras cosas que afectan los resultados de los casos. Un fiscal en Puerto Rico, ese día que tiene en sala, puede ser que tenga 14 casos. Que el sistema se puede mejorar definitivamente, pero no es por fallas morales ni de ningún tipo. Y los jueces tienen esos calendarios llenos y tienen que a veces hacer, digamos, que hay unas alegaciones de preacuerdo y el juez pues acepta el acuerdo que han llegado las partes. Los abogados de asistencia legal, yo le digo a los fiscales tienen 14 casos, abogados de asistencia legal tienen 25. Y es un sistema que ha trabajado, que es un sistema honorable, y es un sistema que produce las convicciones cuando hay pruebas más allá de dudas razonables. Si no la hay, pues hay dudas razonables y absuelven. Pero no tengo duda ninguna y estoy dispuesto a ir a cualquier foro a debatir este tema con cualquiera, con las estadísticas y con todo. Muy bien. Juez, en términos de la relación de este tema con el tema de la independencia judicial, ¿qué relación le ve usted al asunto? La independencia judicial como un elemento que está involucrado con la relación de la presunción de inocencia y la cobertura en los medios. Bueno, en última instancia, el concepto prensa únicamente puede objetivizarse con los periodistas. O sea, los periodistas y, claro, con los medios de prensa. Por su parte, la expresión de juicio, la realización de todos estos principios de inocencia, juicio justo, etcétera, se va a dar bajo el predicado de los jueces. Si el juez no es independiente, pues haya prensa independiente o no la haya, hay un problema en la administración de la justicia. Si la prensa no es independiente y está ejercitando una presión sobre los jueces, de nuevo, el factor, la ecuación va a ser el grado de independencia, de conciencia de ese juez, ya sea individual o colegiadamente. Por lo tanto, yo creo que es inseparable, por lo menos en nuestra democracia, en lo que intentamos ser nuestra democracia con todos sus defectos, que haya una correlación directa, positiva, entre una prensa independiente y una judicatura independiente. De lo contrario, se puede encontrar la prensa con una judicatura dependiente del poder público constitucional, ejecutivo y legislativo, que entonces se haga sencillamente instrumento para sofocar esa libertad de la prensa. Así es que una va acompañada de la otra. Yo quiero hacer una confesión, pero no es una confesión porque lo dije en muchos casos. Yo creo que realmente una democracia es inseparable de la libertad de la prensa. Y sabemos, y la historia lo dice, creo que usted lo sugirió, que lo primero que hace el tirano de derecha o izquierda, históricamente, es tratar de suprimir a la prensa. Suprimiendo la prensa, después cae la judicatura y, claro está, una asamblea legislativa que... No sé si eso ayuda a contestar a la persona que hizo la pregunta. Sí, sí. Pero... Una última, digo, no última, sino antes de estas que acaban de llegar.
En términos de las diferencias entre la forma en que cada medio enfrenta la noticia, la prensa escrita y la prensa televisiva, ¿qué roles distintos ven ustedes que juegan en la televisión, en un noticiario y en la prensa, en términos de la naturaleza de lo que se cubre, la forma en que se cubre la noticia? La prensa escrita, que ahora pues es la prensa 24/7, porque también tenemos una operación de internet, pero vamos a la prensa escrita, papel, contexto, análisis, opinión, proyección. Esos son para mí los valores básicos del trabajo periodístico en la prensa papel. ¿Qué quiero decir con eso? El récord se queda. Primero, ese récord se queda físicamente ahí para la historia, para las investigaciones. Importante que ese trasfondo de análisis, de contexto, donde nosotros podamos contextualizar esa noticia del por qué, contestar no el qué pasó, sino por qué pasó. Y contestar qué pasará, cuáles son las implicaciones. Esas dos preguntas son básicas para contestar en el papel. En la web, y con esto termino para dar el paso aquí, que es el qué pasó. Hace unos años atrás, el periódico contestaba el qué pasó y ahora es más bien nuestro sitio web. No nos vamos, obviamente en el papel vamos a contar el qué pasó. Obviamente es la noticia, pero no quedarnos ahí. Hay que dar contexto, hay que dar análisis, hay que dar opinión, hay que dar proyección. Ese es el valor de la prensa escrita hoy en día versus la inmediatez de la web o de la televisión y la radio. En este momento yo creo que la diferencia más clara entre la televisión y la prensa escrita es un problema de espacio, de tiempo. O sea, nosotros tenemos que hacer reportajes cortos, precisos, al grano, por un problema de tiempo. El periódico, pues, en el Nuevo Día, si es necesario, dedican 3, 4, 5 páginas con diferentes ángulos, ¿verdad?, a una noticia. Nosotros tenemos que ser más cortos, más precisos. En ese sentido, esa es la gran diferencia. Los medios estamos evolucionando dramáticamente, aceleradamente. Ya yo no me atrevo ni a pronosticar qué es lo que va a pasar en los próximos años, pero lo que está surgiendo es una convergencia, ¿verdad? Los periódicos se están convirtiendo a través del Internet. Los canales de televisión vamos a terminar eventualmente ahí también. Y es una convergencia, nos estamos integrando unos a otros. ¿Qué pasará en el futuro? Es bien difícil de predecir, pero vamos así, por ahí. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta para el licenciado Monserrate. ¿Qué es más perjudicial para preservar la presunción de inocencia? ¿Los partes de prensa sobre el caso o los análisis hechos por abogados en los medios? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué es más perjudicial para preservar la presunción de inocencia? ¿Las partes de prensa sobre el caso o los análisis hechos por abogados ante los medios? Puede ser ambas. Que para preservar la presunción de inocencia, manifestaciones de abogados, ¿se refiere a programas de abogados? A programas de análisis, presumo, análisis. porque no... Presumo que es eso y las declaraciones que puedan hacer abogados en los medios. Depende de los abogados. Realmente no puede haber una doctrina sobre eso, porque la prensa pues hace reseñas usualmente y rara vez la reseña de un caso es favorable a un acusado. ¿Entiendes? Eso, casi 50 años de abogado tengo y no he visto tantos casos que el periódico elogia a una persona que está encausada. Pero los programas de abogados, pues, no puedo contestar realmente. Muy bien. Vamos a partir del supuesto de su contestación, la contesta. Aquí hay una para el señor Ferrey y el señor Cruz. Dice, ¿se trata de la libertad de prensa frente al derecho del acusado o el negocio lucrativo de la prensa? Quizás yo creo que la hemos tratado, pero ¿qué porcentaje de los ingresos de la prensa y de los medios, programas noticiosos televisivos, están directamente o indirectamente atados a la actividad criminal?
Hay forma de sacar ese cálculo de... A Sí, cubrir yo la presumo que actividad aquí lo que criminal. se está preguntando es si se pudiera calcular, pues 30% de mis ganancias vienen por la cobertura criminal. Yo creo que lo más No sé si eso es importante, viable. miren, esto de que, sí, los medios somos un negocio. Eso garantiza nuestra independencia editorial. Si no ganamos chavos, no podemos defender ese derecho que tienen todos ustedes a estar informados y a criticarnos también y a mejorarnos. Como dice Kike en su ponencia, y lo sabemos, este año va a ser el año posiblemente histórico de asesinato. ¿Cómo hacemos de esa cobertura que no insensibilice? Que no sea un box score del crimen meramente, sino que nos demos cuenta que estamos en una guerra civil y que el narcotráfico está en Puerto Rico aquí, penetrando de la misma manera que penetró en Colombia, está penetrando en Panamá y tiene a la frontera de México y Estados Unidos al borde también de otra guerra civil, donde matan gobernadores, matan periodistas. Entonces, cuando nosotros veamos esto de que si el lucro de la prensa, bueno, el lucro de la prensa es para eso, para nosotros poder contextualizar esta noticia y avisar de lo que potencialmente nosotros nos podemos convertir si no tomamos acción. Aquí hay una pregunta, habla de Sandusky, quien fue el coach de fútbol de Penn State. Enfrenta acusaciones por delitos sexuales con niños que atraía por medio de su fundación. El escándalo reportado en medios estadounidenses contribuyó al despido del veterano coach, del presidente de la universidad y de otros oficiales. ¿No cree usted que trasladar el juicio, por ejemplo, a Puerto Rico, si son delitos federales, ayudaría a propiciarle a Sandusky un juicio justo e imparcial? Sí. Ni en Japón tiene un juicio justo. Es un caso demasiado morboso, pero tiene la presunción de inocencia. No hay sitio en Estados Unidos, ahora como dicen ustedes, con la prensa. Eso sale en las páginas deportivas y sale en las páginas editoriales. Los casos son, y lo que ha generado el despido de Joe Paterno, el despido del presidente de la universidad, el despido del que estaba a cargo de la finanzas de la universidad. Es un caso escandaloso, pero más publicidad que Watergate no va a tener tampoco. Así es que en algún momento los jueces que tengan a cargo celebrar ese caso, no es federal, no es federal, es del Estado, lo pueden trasladar dentro del Estado, buscar un venue que sea menos perjudicial y el abogado hacer un voir dire extenso, el juez darle unas instrucciones maravillosas, escoger un jurado el más justo. No va a ser perfecto, pero el Supremo de Puerto Rico lo ha dicho, o sea, tratar y tomar las medidas cautelares para que sea lo más perfecto posible. Pero ese caso, naturalmente, es un caso que amerita una suspensión inmediata, que se calme la situación, ¿no? Es demasiado llamativo, ¿sabes? Yo no lo llevaría por nada. Muy bien. Por nada, porque yo no llevo esos casos. Pero la verdad es que tienen que darle tiempo a ese señor para que su presunción de inocencia no sea tan afectada. Muy bien. Vamos a una pregunta combinada aquí para el juez Negrón García y el licenciado Monserrate, el juez que nos conteste. ¿Cómo impacta el Canon 13 de ética profesional, el cual prohíbe a la defensa y fiscales ofrecer a medios particulares detalles o pruebas de casos pendientes, la libertad de prensa o expresión? No, para el juez. Vamos a dársela al juez. Bueno, porque la Fiscalía Federal, cada vez que acusan a alguien, dan una conferencia de prensa y se para el secretario de Justicia de Puerto Rico, se para el jefe del FBI, el del Servicio Secreto, todos se paran ahí y dan la conferencia de prensa del caso. Yo no sé cómo Quique Cruz dijo que los federales cuidan tanto derecho a eso, porque la verdad es que no hay un caso importante que no tenga una gran conferencia de prensa. Recuérdense que hay otros datos importantes. Aquí también está exaltar las figuras que están en la gran causa de la persecución del crimen, que es una causa que tiene muchos puntos de vista que pueden ser hasta políticos después, ¿entiendes? En Estados Unidos todos los fiscales acaban siendo gobernadores.
Ahí tiene el fiscal ese, el que era, ¿cómo se llama? El Partido Republicano de Texas. ¿Cómo? Rex Barry era Perry. fiscal y todas esas cosas. Bueno, Pues, el planteamiento, pues, es un planteamiento sobre el cual se ha escrito y que yo creo que está sobre el tapete. O sea, han habido señalamientos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, en algunos artículos, de que la forma en que está redactado el canon, que más bien recoge una visión tradicional de lo que, recordando que los cánones son más bien aspiraciones, a veces ideales, y que por eso es que hay un cambio en su redacción hacia que se convierta en una regla, porque son un poco abstractos, un poco ambiguos. Pues ciertamente se ha señalado de que este tipo de presentación de los abogados, bajo la forma en que la humanidad va cambiando en su pensamiento, puede ser una restricción indebida a los abogados. En la etapa en que ya estructuralmente las agencias investigativas o fiscalías federales o de Puerto Rico o de cualquier estado hacen unos pronunciamientos, pues ciertamente el abogado de la defensa o el acusado, o el imputado, o el arrestado, se encuentra con que desde la salida tiene una desventaja, hay que reconocerlo. Pero ¿hasta qué punto se puede prohibir? O sea, ¿hasta qué punto una sociedad puede llevar a unos ideales, a unos idearios, a que, repito, no vivimos en Disney World? Albi señalaba cómo en Puerto Rico hay unos signos que son preocupantes. Fue tema de mi exposición al final de la subcultura de la droga. Así es que la policía, que la fiscalía hagan este tipo con propósitos incluso propagandísticos desde el punto de vista político. Pero es que hay una responsabilidad de las autoridades hacia la ciudadanía. Por lo tanto, desde el punto de vista del canon, de la pregunta, yo creo que ese canon habría que mirarlo bien cuando venga un planteamiento y se trate de ¿qué? De procesar al abogado desde el punto de vista ético. Lo que sí se ha dicho por el Tribunal Supremo es que el abogado puede estar sujeto durante el proceso. Ahora, una vez acaba el proceso, es muy difícil que pueda imponérsele a ese abogado una limitación a lo que quiere exponer, incluso un libro o lo que sea. Así es que sí podemos tratar de contestar diciendo que es una gran interrogante que a medida que el pensamiento vaya avanzado, podemos tratar de calibrarlo mejor. La contestación final no la sé. Y además ya yo no soy juez del Supremo. muy bien. Una cuestión de privilegio personal. Cuando hablé y dije lo de las autoridades federales, no estaba pensando en las conferencias de prensa. Porque las conferencias de prensa también las hacen los estatales igualitas, el secretario de Justicia con el otro. O sea, no vamos a entrar en esa polémica ahora. A lo que me refería más bien es cuando el día a día de las redadas y los arrestos, este tipo de cosas, que sin lugar a duda las autoridades policíacas federales son un poco más cuidadosas que la policía estatal, por ejemplo. Nosotros hemos estado en situaciones que los policías nos dicen, entra a la casa de esta, entra aquí retrátate aquí dentro para que tú veas lo que tiene este tipo aquí dentro. Sí, lo están grabando y se está transmitiendo a todo el mundo a través de Radioactiva. O sea, en ese sentido, hay un poco más de rigurosidad de las autoridades policíacas federales versus la liberalidad que existe en cuanto a la policía estatal. O sea, más bien me refería a eso. Y hay una pregunta aquí que dice, me resulta sumamente perturbador y falto de compasión y sensibilidad cuando el periodista le pregunta a la madre de un joven o niño acribillado, ¿cómo se siente usted con la muerte de su hijo? También resulta perturbador cuando se le pregunta a un arrestado, acusado de un delito de sangre, si está arrepentido por haber matado. ¿Pretende el periodista extraer una confesión pública?
falta sensibilidad, falta de compasión, se le falta a la dignidad al acusado. Por lo menos en el Nuevo Día, en primera hora, nosotros no hacemos ese tipo de preguntas a los acusados. Eso yo creo que es un fenómeno que Quique está acostumbrado a escuchar y que se defiende muy bien al respecto. Que No, eso pasó una vez en la historia, en la televisión de Puerto Rico, no fue en Guapa, fue en otro canal, que una compañera periodista le pregunta a esta señora que le acaban de matar al hijo en un tiroteo de esto en una esquina, y se le ocurre preguntarle que cómo se sentía. Y eso quedó marcado en la mente de mucha gente y todavía hay diferentes versiones de ese suceso. Sin lugar a dudas, es una insensibilidad indescriptible, una persona que hace ese tipo de cosas, en mi opinión, no debe ser periodista. Para ser periodista, estoy citando una parte de una columna que escribió la compañera directora del Centro de Libertad de Prensa, citando a un periodista que invitaron, que para ser periodista hay que ser, primero que nada, un buen ser humano. Para ser un buen periodista hay que ser un buen ser humano. Y un buen ser humano no hace ese tipo de preguntas. Bien, aquí están las últimas dos preguntas que son para el panel en general. Vamos a ser breves. Esta plantea lo siguiente. ¿Piensan que las fallas en las coberturas periodísticas de los casos criminales donde las acusadas o sospechosas son madres pueden deberse a la falta de perspectiva de género en la cobertura periodística? ¿Cómo influye esta dimensión de género, que es sumamente importante, en la forma en que se enfrenta una noticia? Puede que esté en el subyacente, ¿no? Por los estereotipos y por los sesgos, ¿no?, de nuestra cultura machista, ¿no? Nosotros, obviamente, si trasciende, si sale a la superficie, no es a propósito, es parte del subconsciente, ¿no?, de los periodistas, que todos somos parte de una sociedad y tenemos los mismos valores, los mismos, ¿no?, la misma manera de pensar. No significa que sea tolerable eso, permisible. De hecho, muchas de las cosas que nosotros en Educación Continua dentro del Nuevo Día, la redacción, es cómo usar palabras neutrales, que no tengan, ¿no?, ningún sesgo de género en ese caso. Y nada, yo le diría que es una pregunta muy compleja que amerita analizar esas coberturas criminales donde las madres son no objeto del juicio, y ver si la cobertura periodística realmente es insensible en ese sentido. Pero yo les diría que es un esfuerzo interno siempre de Educación Continua de ser lo más neutrales en nuestro lenguaje posible, en la manera más posible. Bien, por último, ¿pueden enumerar algunos consejos prácticos y específicos para los miembros de la prensa sobre cómo proteger los derechos del acusado en una cobertura? Bueno, están las reglas éticas que se han señalado, está la presunción de inocencia que se le debe explicar bien a los periodistas, todo el concepto, o sea, unos cursos básicos sobre esto, y en final está el comité editor allí, pendiente de que no escriban nada que es impropio y pasarle tiza y tachar lo que sea impropio. Eso, pues, es la única forma que yo veo para corregir esos males, pero con la calidad de periodista que vaya mejorando y vayan ustedes contratando con las ganancias que tienen, pues contratando mejores periodistas y educándolos, vamos a tener un periodismo de primera categoría. Porque la verdad es que cuando uno lee periódicos de categoría, como ese New York Times, uno lee El País en España, El Nuevo Día muchas veces, hay veces aprovecho una crítica aquí y te va. Cuando dice, la pelea mía con El Nuevo Día es con el que pone los títulos. Fidel Castro jura la bandera americana. Fidel Castro López, un cubano que llegó, pues Marielito de Cineque, jura la bandera. ¿Sabes? Ese tipo de cosas a mí me molesta, ¿okay? Pero mira, es un gran periódico. No era el primero de abril. Pero te hizo reaccionar, no era el primero de abril eso. Pero es un gran periódico, No.
No, yo Pero, como colofón, sí, no para sí. reaccionar a lo de Juaco, pero yo creo que mientras más cursos de educación continua tengamos los periodistas, particularmente en la complejidad del sistema judicial, de los precedentes que se están creando, de la jurisprudencia que se está formando, si tenemos un programa de educación continua formal en ese sentido, vamos a entender mejor los procesos, la calidad de nuestros reportajes van a ser mejores, la calidad de nuestros periodistas bien pagados va a ser mejor. Y en ese sentido, pues creo que la Fundación y lo que el Centro de Libertad de Prensa puede hacer, estamos para eso, totalmente abiertos para eso. Sí, yo creo que podemos cerrar señalando que tenemos un reto extraordinario en las manos. Parece que la idea de la Fundación con todos nuestros aliados es precisamente seguir desarrollando este proceso de formación y capacitación, traer a la conversación temas que muchas veces se han rehuido por lo complejos que son. Se me hizo una pregunta sobre cómo íbamos a trabajar con este tema y digo, bueno, ¿cómo se baila con un puercoespín? Con mucho cuidado, ¿verdad? Para mantener cierta distancia, pero me parece que lo hemos podido lograr y espero que en las próximas podamos seguir profundizando en otros medios que son igualmente complejos y que el tema que ha salido hoy, que es la continua educación de todos, yo creo que de los jueces, de los medios y de toda la ciudadanía en una formación cívica, es lo que realmente nos va a hacer mejor sociedad y por tanto poder enfrentar estos temas con mucha más efectividad.